Hola, en esta unidad hablaremos acerca del urbanismo, considerando en este caso la relación tan directa que tiene con el ordenamiento territorial. En ese sentido hablaremos acerca de los antecedentes y aspectos relevantes. Estaremos también hablando acerca de la definición del urbanismo, su importancia, cuáles son los antecedentes específicamente en lugares como Grecia, Roma, la Edad Media, cómo fue el desarrollo que tuvo a través de el Islam o el desarrollo del Islam o la expansión que tuvo en diferentes territorios, también cómo ha sido su evolución en América, el Renacimiento y la Edad Moderna, además también de cómo ha podido ser detectada a través de la edad contemporánea y el siglo XX y XXI. Luego, cómo se puede hacer en este caso diagnóstico urbano de un área determinada, realizando un análisis de escenario, propuestas, características más importantes y finalmente el urbanismo en Panamá. Tenemos que decir entonces como definición que el urbanismo es aquella disciplina que se encarga de estudiar y planificar ciudades, regiones donde se ubican y el comportamiento de la sociedad respecto a ellas. Por lo tanto, aquí vamos a estar, como dijimos, viendo antecedentes o aspectos importantes relacionados a esto, ya que nos permite realizar planos o concepciones de ciudades con mejor desarrollo, capaces de cumplir con las necesidades de sus habitantes. Entonces, se ocupa básicamente de la ciudad y busca mantenerla en las mejores condiciones. También se puede definir como la organización u ordenación de los edificios para la planificación del crecimiento poblacional en las ciudades. Como pueden apreciar, está muy relacionado con el concepto que habíamos visto de ordenamiento territorial. Está íntimamente vinculado. Entonces, la idea básicamente es poder planificar los entornos y de esa forma poder satisfacer las necesidades que existen de los usuarios. Recordemos que como arquitectos tenemos la capacidad de satisfacer necesidades de nuestros usuarios que se refieren en este caso a necesidades, por ejemplo, de vivienda, y nosotros como arquitectos tenemos toda esa capacidad. Así que debemos tomar en consideración este concepto de necesidades. En cuanto a antecedentes, podemos decir que los primeros asentamientos se dieron alrededor de eh, África y Asia, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos como casos más importantes lo que vimos alrededor del valle del río Nilo, que es un río el más largo del mundo que atraviesa África y muchos países actualmente, pero atraviesa precisamente áreas donde son mayormente desérticas. Entonces, es un área de llanura fértil y muchas personas o poblaciones se asentaron alrededor de este río y lo hicieron de forma que pudiesen desarrollarse de manera ordenada. Al menos al principio llegó a ser de esta forma. Mm, Las poblaciones se reducidas, en este caso en torno al río, llegaron a ascender hasta 20.000 personas. Si hablamos, por ejemplo, de Grecia, en particular de la Grecia clásica, podemos decir que en este caso surge alrededor del año 3000 antes de Cristo, ¿verdad? En el siglo XIX a el siglo octavo antes de Cristo, específicamente, y les permitió levantar un sinfín de ciudades desde absolutamente nada, con lo que se pudieron seguir un plan urbano previsto de antemano. Con esto aparece el primer gran urbanista, que es conocido como Hipodamo de Mileto, quien fue un arquitecto griego que estableció las normas revolucionarias para la construcción de ciudades como ordenación a partir de una red
ortogonal, o sea, una cuadrícula casi perfecta. Este tipo de cuadrículas nosotros de hecho las vemos en nuestro país, y luego hablaremos de esto, en ciudades específicamente como la ciudad de David, Chiriquí, que es una provincia en el oeste, extremo oeste de nuestro país, que tiene en esa ciudad una distribución reticular, cuadriculada, muy bien trazada. Lo mismo en la ciudad de Colón, también existen 16 calles que son paralelas al Mar Caribe, que hacen que la ciudad sea reticulada. Entonces vemos que esto surge desde estos siglos 19 a.C., este tipo de influencia. Luego entonces también vemos el caso de Roma y toda la influencia arquitectónica que tenemos acá. Ellos tuvieron un impresionante desarrollo urbano en cuanto a su ciudad, ya que de hecho manejaron hasta 1 millón de habitantes dentro de la misma y demostraron gran capacidad de manejo de la parte de diseño ingenieril y de hecho fueron precursores de la arquitectura en muchos edificios y estructuras públicos que hasta la actualidad todavía existen y entre otras cosas también desarrollaron lo que era el sistema de alcantarillado que hasta el día de hoy se puede apreciar y funciona, acueductos, fuentes, termas, palacios, etcétera. Así que de gran aporte lo que encontramos en la herencia de la arquitectura romana. Pasando entonces luego de la caída del Imperio Romano, vamos hasta la Edad Media, alrededor del siglo V, la ciudad experimenta un gran retroceso en Occidente. Entonces, había muchas guerras y la inestabilidad, lo que provocó entonces ciudades un poco más pequeñas de máximo 15.000 habitantes. Entonces, los trazados seguían siendo regulares, pero se opta ahora también por plantas, como vemos en la imagen de la derecha, circulares, más fáciles de defender, ya que en el centro habían plazas y en los contornos, como podemos apreciar aquí, existían, en este caso, murallas de protección hacia lo interno de la ciudad. También hubo una importante herencia en cuanto al desarrollo del Islam, ya que en el mundo islámico las ciudades surgieron manteniendo un gran impulso y las plantas son más bien de tipo irregular. En este caso destacan las calles estrechas que se entrecruzan para formar verdaderos laberintos. Una vida pública concentrada en torno, en este caso en lugar de las iglesias como en el mundo cristiano, a las mezquitas y los mercados que constituyen casi una ciudad dentro de una ciudad. Tenemos como por ejemplo el caso de los palacios de Damasco en Bagdad, el Cairo, Marrakech, etc. Luego entonces también nosotros tenemos en América importantes aportes en cuanto al urbanismo. En particular en América del Sur se desarrollan civilizaciones urbanas que alcanzaron un nivel muy sofisticado a diferencia de lo que muchas personas creen, y muy complejo y sofisticado. En Mesoamérica destacan, por ejemplo, también las culturas mayas y aztecas, cuyas ciudades fueron muy similares en cuanto a organización geopolítica. Después de esto podemos también hablar acerca de la época del Renacimiento, que fue ya hacia los siglos XIV. La ciudad entonces más bien vuelve a resurgir y destacar la importancia que tiene como modelo económico. Entonces, uno de los primeros artes eh, o movimientos arquitectónicos que surgió junto con el urbanismo en el Renacimiento fue el arte gótico. Entonces, en ese sentido, se pueden ver como aportes los ayuntamientos, los cuales van adquiriendo cada vez más fuerza y por donde surgen grandes catedrales, sino de símbolo de la creciente importancia de una nueva cultura. Podrán imaginarse entonces el costo que tenían este tipo de estructuras o de iglesias o eh, arquitectura religiosa, a tal punto de que era el centro de la población o de la ciudad
y llegaban algunas de ellas a ser incluso hasta las más grandes del mundo en su momento. Entonces tuvo que haber sido una inversión importante de dinero, por lo que era más bien un símbolo de la ciudad, de su riqueza también, además pues de una conexión de la ciudad con lo divino, con Dios, ¿verdad? Por otro lado, podemos también hablar acerca de la influencia que encontramos en la edad moderna, en la cual, por ejemplo, encontramos ya ciudades que se amplían más de lo que habíamos estado viendo en el Renacimiento, y podemos apreciar jardinería, es decir, áreas verdes, grandes plazas y edificios públicos y administrativos que son ahora más importantes de lo que eran en la anterioridad. Entonces, por ejemplo, en Italia se propone un diseño de ciudades ideales basados en las premisas de Vitruvio, que hasta el sol de hoy siguen siendo válidas o siguen siendo utilizadas. Un fenómeno interesante sucede en la edad contemporánea, en la cual se adquieren entonces rasgos industriales y luego se experimenta un gran crecimiento en las ciudades. Hay una clara división entre áreas de mayor adquisición monetaria y otras que no. Y en los peores lugares se asigna el proletariado, que generalmente viven en peores condiciones, mientras que en las zonas más ventajosas se reservan para personas con mayor capacidad económica en este caso. Y evidentemente, en lo que pasa el tiempo ya para el siglo XX, se presenta un desarrollo todavía más acelerado y todo lo que son avances tecnológicos acontecen con mucha mayor brevedad, lo que permite que las ciudades o las urbanizaciones tengan aún mayor complejidad de la que existía anteriormente, que es algo completamente normal. Obviamente también funciona o influye las mayores expectativas de vida que tiene la población cada vez más. Hoy en día, en el siglo XXI, los grandes centros han crecido hasta tal punto de que han podido absorber a los pueblos y ciudades colindantes. Entonces existen megalópolis titánicas de gran dinamismo en las que la superficie urbana se extiende por kilómetros y kilómetros, siendo así monstruos como las conurbanaciones de Tokio, Yokohama, Liverpool y Manchester, así como Washington y Dubai, que nos llevan a preguntarnos cómo serán las ciudades del futuro si ya con todo lo que contamos, las ciudades tienen dimensiones enormes. Para realizar un análisis urbanístico hay que considerar varios aspectos, entre ellos lo que debemos tomar en consideración son el diagnóstico, que es decir, hacer una evaluación previa al lugar para conocer las características de las áreas. Luego, análisis de los escenarios, donde consideraríamos aspectos que todavía no han sido establecidos, pero hay que tomar en consideración antes de realizar las construcciones, y luego entonces establecer ya de forma más concreta lo que vendría siendo la propuesta en sí. Cuando hablamos, pues, como decíamos, de el diagnóstico, nos referimos a tomar en consideración aspectos como, por ejemplo, las dificultades, problemas, identificar causantes y generar posibles soluciones en ese mismo escenario o en esa misma situación. Luego, al referirnos acerca de análisis del escenario, debemos entonces cambiar futuros presentes, aspectos físicos existentes y características dinámicas. Todo esto para finalmente entonces establecer cómo sería dicha propuesta de un plan urbano donde se pueden resolver las posibles problemáticas que se han encontrado en los previos análisis. Se desarrolla y se realiza una exposición de ideas y finalmente entonces se establece una visualización de las soluciones futuras. Como características importantes, para resumir el aspecto que ya hemos visto, podemos decir que se rige sobre un marco normativo,
se basa en diferentes áreas, realiza, como indicamos previamente, estudios para conocer la realidad existente de una determinada región. Luego está ligada con la planificación y proyectos urbanos, y es la razón por la cual estudiamos esto dentro de esta asignatura de ordenamiento territorial. Y finalmente hace uso del diseño urbano. El urbanismo, por lo tanto, ha sido algo con lo que hemos vivido desde tiempos remotos, ya que siempre ha existido la necesidad de vivir en forma ordenada de acuerdo a las costumbres existentes. Entonces, la existencia de una tecnología neolítica avanzada en materia de construcción y fabricación de utensilios y el paso de la recolección a la producción de alimentos y la cría de animales facilitó el establecimiento, por ejemplo, de aldeas. Estas se establecían cerca de los ríos, núcleos de población, generalmente sin jurisdicción propia, que son comportamientos que todavía apreciamos en la actualidad, en las cuales las ciudades o asentamientos se desarrollan cerca a, por ejemplo, cuerpos de agua o lugares en los cuales pueda realizarse una convivencia o un desarrollo social, ¿verdad? Que puede ser cerca de, en este caso, puertos o aeropuertos, ¿verdad? O lugares en donde las personas pudiesen estar. Hablemos entonces un poco acerca de nuestro país. Y es que en nuestro país, Panamá, tenemos un lugar en el cual existe constante crecimiento y esto es el resultado de una densidad poblacional que va incrementando al pasar de los años. La población panameña, la mayoría, habita en la capital de nuestra república. Sin embargo, esta zona presenta un manejo inadecuado de lo que es la basura y es muy vulnerable al cambio climático provocado por inundaciones. De igual forma, existen carencias como lo son las faltas de aceras o eh, ahora en la actualidad que hay tanto desarrollo de movilidades alternas como el uso de bicicletas o scooters, etcétera, vemos entonces cada vez más un cambiante mundo que está requiriendo otro tipo de soluciones, ¿verdad? Para ese tipo de tecnologías o de opciones o alternativas de transporte. Así que nuestro país no se escapa a la necesidad de tener siempre eh, las mejores condiciones o establecimientos en cuanto a la urbanización y ordenamiento territorial. Gracias.